¿Qué tal está el equipo tras el derbi contra el Alavés? Bueno, el equipo ahora está bien. Es verdad que después del partido nos quedamos un poco pues tristes y un poco jodidas. Pero es verdad que ahora tenemos un nuevo partido que ha empezado la semana y que no podemos pensar en el partido del fin de semana anterior. No nos queda otra que seguir trabajando y pensar en este nuevo partido. Pese a la derrota, el equipo hizo un muy buen papel. ¿Cómo os sentisteis y cómo están los ánimos? Bueno, yo creo que fue un resultado injusto. Creo que merecimos más, que hicimos un partido, sobre todo un primer tiempo muy bueno, y nos quedamos sobre todo con eso, con el juego que hicimos el primer tiempo, con cómo nos sentimos jugando y, y nada, la verdad que no estamos mal, estamos bien, estamos con ganas, con ilusión y creyendo que por este camino podemos llegar a conseguir pues, el objetivo. Y en esa línea, ¿qué lectura habéis hecho de ese partido? Bueno, la lectura es que al final tenemos que seguir trabajando como estamos haciéndolo hasta ahora, porque estamos trabajando muy bien, estamos entrenando muy bien. Eh, Tenemos que seguir jugando como sabemos, tener la posesión del balón, marcar los ritmos del partido y ser más inteligentes a la hora de jugar, porque sí que es verdad que nos vamos a encontrar muchos partidos como los de este fin de semana y vamos a tener que saber que los rivales nos van a esperar y que van a salir a por nosotras a las contras. Entonces vamos a tener que ser más inteligentes para intentar pues, no conceder contras y que no nos hagan ese tipo de peligro. El domingo afrontáis una nueva jornada frente al Atlético de Madrid. ¿Cómo afrontáis este partido? Bueno, ya te he dicho, con ilusión y con ganas, con sobre todo ganas de demostrar que somos un gran equipo, que pese a que hasta ahora los resultados igual no han llegado, que creo que llegarán, que somos un Eibar diferente, que jugamos, tenemos el balón, que sabemos jugar a fútbol, lo hacemos bien y que no tenemos ningún miedo de jugar contra ningún rival. ¿Y qué tipo de partido esperas el domingo? Bueno, el Atlético de Madrid es un rival duro. Está claro que ellas pues, luchan por un objetivo diferente al nuestro, que individualmente quizás tienen jugadoras mucho mejores, pero que al final un partido de fútbol son 90 minutos, un equipo contra otro, jugamos en casa y que nosotras estamos haciendo las cosas bien, que jugamos en casa, otra vez lo digo, vamos a tener el público apoyándonos, nuestros familiares, y tenemos ganas de dar una sorpresa. Y para acabar, ¿qué vais a tener que hacer para volver a puntuar en casa? Pues nada, seguir por la misma línea, ¿no? Seguir con el mismo trabajo, eh, trabajar y intentar dar lo mejor de nosotras para este domingo por fin conseguir los 3 puntos. Eta orain euskeraz, zer moduz dago taldea Alavesen aurkako derbiaren ondoren? Taldea ondo dago, egia da partidu horren ostean, triste eta geratu ginala, ze azkenean porrota gogorra izan zen, baina bueno, taldea gogotsu dago eta orain hurrengo asteburuko partidua daukagu buruan. Galduarren taldeak oso ondo jokatu zuen, nola sentitu zineten eta nola daude animoak orokorrean? Oso ondo sentitu ginen, eske lehenengo zati izugarria egin genuen, eta egia da asko disfrutatu genula. Gero, emaitza izan zana, horrek min asko egiten du, baina, hala ere taldea ondo dago, konfiantza daka, gogotsu, eta badakigu, bide honetatik jarraitzen badegula, azkenean emaitzak iritsiko diala. Eta ze irakurketa egin duzu edenek partidu horri buruz? Azken finean, olako partiduak asko izango diala, ze aurten bagia da taldeak baloia eukitzen dula eta partiduen pisu guztia eramaten dugula. Talde asko egoten dira elea gure zai eta ikasi behar dugula baloia galtzen degunean zer egin behar degun aurkariek kontraik ez egiteko. Igandean partida berri bat ekingo diozue Atletico de Madrilen aurka, ze espero duzue partida horren inguruan?
Partidu zaila izango dela, baina, bueno, etxean jokatzen dugu, eta badakigu, ikusleak etorriko dela, familia etorriko dela ikustera, eta gogoa dakagu, sorpresa bat emateko. Ze, Atletico Madrid bezalako talde batei irabaztea, ez da egunero gertatzen den gauza bat. Eta zer egin beharko duzue etxean berriz ere puntuatzeko? Orain arte egin dugun berdina lan egin beharko dugu, orain arte egin dugun bezala, eta konfiantza eduki horrela jarraitzen badegula, azkenean emaitzak helduko diala.